Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición más del Radar. Hay palabras que resuenan con eco propio, posiblemente prudencia es una de ellas. Se ha convertido en una de las palabras más fuertes de estos primeros años, de los 20. La usamos cada vez más y junto a ella frases que se han acuñado y que nos han acompañado de la mano de la COVID-19. Saldremos más fuertes, la pandemia la vencemos unidos. Hemos cambiado hasta nuestra forma de hablar, pero hay cosas que ni la crisis sanitaria ha podido mover. Seguimos viendo a gente sin mascarillas por las calles y sin cumplir las normas y restricciones impuestas por la COVID-19. Parece que aún hay gente que no entiende que más allá del léxico están las vidas y que por encima de la diversión y las declaraciones de intenciones están los hechos y las personas. La curva aumenta de nuevo en la Comunitat Valenciana y hace falta más que palabras. Encendemos el radar y empezamos. Día 1 de junio y traemos un programa bastante cargado de actualidad política y sociedad alicantina. Vamos a analizar, válgame la redundancia y ahora lo entenderán, todo aquello que vamos a tratar en el radar. Cuando se cumplen 2 años y una semana de las elecciones de 2019, fijamos el radar en la ciudad de Alicante. Analizamos cómo ha sido este inicio de la legislatura y preguntamos qué pasará tras superar el Ecuador. Hablamos con Antonio Fernández, presidente de Fundeum, sobre el Congreso Internacional Alicante Destino de Teletrabajo y Nómadas Digitales, un evento que tendrá lugar en menos de 48 horas y donde participarán cientos de personas de manera online y presencial para situar la provincia como sitio donde trabajar. Abrimos el debate sobre las vacunas en el radar. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Cómo será el verano? ¿Se podrá la comunidad en semáforo verde para Reino Unido? ¿Podrán administrar todas las dosis de AstraZeneca necesarias? Todo ello y mucho más en unos minutos. Se cumplen 2 años de las elecciones de 2019, llegamos al Ecuador de la legislatura, lo hacemos con una palabra más que repetida y con un problema que han tenido que hacer frente a las diferentes administraciones, la COVID-19, una enfermedad a la cual los ayuntamientos también han tenido que combatir, lo han hecho muchas veces solos. Hoy vamos a analizar cómo han sido estos 2 años en la ciudad de Alicante, vamos a poner el radar en la capital de la provincia y para ello tenemos a 2 personas, a 2 periodistas, Isabel Ejido, periodista de la agencia EFE. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Y Rosalía Mayor, ella es presidenta de la Asociación de la Prensa en Alicante. Buenas noches, Rosalía. Hola, buenas noches. Empiezo con usted, si le parece, Rosalía. ¿Considera que los ayuntamientos han estado a la altura para hacer frente a esta pandemia? Bueno, vamos a ver, una circunstancia tan absolutamente excepcional como la que ha sido la pandemia de la COVID, es difícil estar a la altura en todos los aspectos que puede tener el manejo de una ciudad o de un municipio. Está claro que en algunos municipios creo que se han hecho las cosas mejor que en otros. Sin embargo, considero que con una situación tan complicada, pues todos han hecho un gran esfuerzo por hacer las cosas lo mejor posible. Es cierto que al principio la urgencia era conseguir mascarillas, conseguir gel para limpiarse las manos, etcétera. Y eso fue una prioridad de los ayuntamientos que luego ha ido cambiando hacia otras cosas. Ahora mismo está claro que la vacunación yo creo que es la mayor preocupación de los ayuntamientos y luego la salida de esta crisis que mientras que esté la situación sanitaria regular pues parece que se ve menos, pero cuando la situación de salud mejore creo que la crisis económica será uno de los grandes problemas a los que se tengan que enfrentar los municipios. Efectivamente, cuando hablamos de los ayuntamientos hablamos de la administración más cercana a la gente, de lo más local. Isabel, misma pregunta. ¿Consideramos que los consistorios han sabido hacer frente a esta crisis sanitaria que nos ha azotado desde el año 2020?
Hombre, desde luego es complicado gobernar en esta circunstancia. Todo lo que nos ha venido ha sido algo nuevo, algo con lo que hemos tenido que ir experimentando, como decía Rosalía, desde las mascarillas en el primer momento, el gel hidroalcohólico, a ir avanzando en ahora medidas con respecto al empleo, a esa recuperación económica que es lo que necesitamos ahora mismo. Creo que los ayuntamientos, y pues si podemos concretar en el nuestro, en el Alicante, han estado a la altura dentro de las limitaciones que tienen, que al final no son los que están vacunando, no son los que están imponiendo muchas de las medidas de las restricciones en cuanto a esta pandemia, están estando a la altura, sobre todo porque al principio hubo una unidad entre todos los partidos. Ya empezamos a ver un uso más partidario, digámoslo así, de la pandemia a estas alturas, pero en un inicio hubo una sensatez política y hubo una unión entre todos, lo que hizo posible que la ciudad pudiese ir pues, dentro de las capacidades de un ayuntamiento tirando hacia adelante. Ahora lo que queda es el reto, como decía Rosalía, de la recuperación económica. Ahora mismo las medidas que nos interesan que hagan desde el consistorio tienen que ir en esa línea, en el del empleo, en el de poder afrontar esta campaña turística lo mejor posible desde la ciudad de Alicante. Y enseguida hablaremos de turismo y de vacunas, que lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, pero vamos a centrarnos en Luis Barcala. Isabel, Luis Barcala durante este último año, desde que empezó la crisis sanitaria, ha dicho en diversas ocasiones, y lo ha hecho públicamente, que ha estado solo para hacer frente a la pandemia, al margen de otras administraciones. Nos ha sentido muchas veces apoyado. ¿Da esta sensación? ¿Realmente han estado solos? Bueno, al fin y al cabo se trata de dos administraciones con diferente color político, que no tenían ya unas relaciones muy fluidas antes de la pandemia y que probablemente no hayan sido lo suficientemente fluidas a lo largo de esta crisis. Puedo comprender la dinámica que defiende Barcala, de que se ha sentido solo, como también la han defendido otros líderes políticos, por ejemplo, Díaz Ayuso en la región de Madrid. Y claro, al final el problema es que la sensatez tenía que ir por encima de esta identidad política. Solos o no solos, en esto estábamos todos. Y habría que ver cómo ha sido realmente la colaboración y si también hay que hacer un poco de autocrítica desde el consistorio alicantino, de quizá mejorar esas conversaciones y no solo dejar el peso de que se ha sentido solo porque ha sido la Generalitat la que no se ha comunicado con el consistorio. Te traslado la misma pregunta, Rosalía, y recordemos, sí que lo ponen como ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia, cuando los datos no se hacían llegar a los ayuntamientos de la manera que se había comprometido. Entonces, Rosalía, sin condicionarte, que parecía que estuviera introduciéndola, pero ¿se habrán sentido solo realmente los ayuntamientos? Pues mira, yo creo que sinceramente sí, porque cuando no está en tu mano digamos, la gestión, sino que a ti te obligan a cumplir unas determinadas cosas sin informarte previamente, pues la verdad es que sientes bastante soledad. Es que, por ejemplo, cuando ha habido restricciones que venían por parte de la Consellería, de la Generalitat, es que el ayuntamiento un día antes no sabía cuáles iban a ser esas restricciones. Entonces, pues, y el tema de los datos, por supuesto, que tú has dado, que si tú tienes que gestionar o por lo menos saber cómo está tu ciudad en el tema de contagio o fallecido o lo que sea, tú tienes que tener esa información tan rápido como la tenga la Generalitat. O sea que en ese sentido yo creo que sí, que muchos ayuntamientos, y ya pienso que no solo por el color político, sino que la Generalitat ha querido o no ha sabido hasta el último momento lo que iba a hacer en determinadas circunstancias, y eso ha hecho que los ayuntamientos no pudieran, por ejemplo, poner en marcha un plan de actuación de la policía local o lo que sea a la hora de restricciones, de controlar el tráfico o cualquier medida que pudiera tomar la Generalitat de ese tipo. Igualmente con el tema de horarios, cierres de perimetrales, etcétera. Entonces yo creo que sí, que aquí las diversas autoridades no han trabajado al unísono, sino que han trabajado de manera cada una por su lado, y eso creo que no ha sido bueno en el sentido que podía haber habido mucha más colaboración entre una y otra.
Y como decimos, aún quedan 2 años para las nuevas elecciones, serán en 2023. Nos gustaría sacar la bola y poder predecir lo que va a pasar, pero es bastante complicado y además, como comentábamos off the record antes de empezar la tertulia, en un mundo tan polarizado y donde la política es cada vez más frenética y cambiante, es muy difícil hacerse una idea de qué va a pasar, pero va a haber cambios. ¿Creen que el Partido Popular va a seguir gobernando en la ciudad de Alicante? Recordemos, gobierna con Ciudadanos, que posiblemente también pueda perder alguna silla. También el Partido Socialista entra en una disputa. Vox quizás suba, Compromís y Unides Podem pueden bajar, como ha sucedido en otras ciudades. Rosalía, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? Pues creo que ha hecho un resumen perfecto de la situación y de lo que puede pasar en el futuro, porque realmente es muy difícil prever la situación. Yo creo que el PSOE estaba muy tranquilo en Madrid pensando que iban a conseguir un gobierno de izquierda y se han encontrado con la sorpresa de que no lo han conseguido. Entonces yo creo que esto en Madrid le ha hecho también reflexionar al PSOE de que puede perder otras plazas importantes, y al PP, que a lo mejor no tenía tanta confianza en sí mismo, pensar que puede mantener o incluso conseguir alguna más. El batacazo de Ciudadanos no ha tenido parangón, o sea, ha sido un batacazo total y absoluto. Que la línea sea que siga bajando, pues hay posibilidades, porque ya muchos de los dirigentes más conocidos de Ciudadanos han decidido tomar otras opciones. Y luego, pues eso, lo que decía del PSOE, que después de tener como bastante seguridad de que iban a conseguir un gobierno de izquierda y no lo han conseguido, pues también tendrá que replantearse su estrategia. Así que, bueno, hacer números y hacer predicciones es súper difícil, pero a día de hoy, en estos momentos, con la victoria contundente en Madrid y cómo ha terminado el tema para el PSOE y eso, pues quizá Luis Barcala esté un pelín más tranquilo que hace unos meses. Misma pregunta, Isabel. Recordemos, no somos futurólogos, pero al menos lo intentamos. Misma pregunta. Pues yo creo, Carlos, que es difícil. Fíjate, hace 2 años no podríamos plantearnos esta posibilidad después de una pandemia. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a pasar por todo esto? Yo creo que parte de lo que pueda ocurrir dentro de 2 años va a tener también que ver con la gestión del COVID. Vamos a ver cómo continúa, vamos a ver cómo va la vacunación, cómo realmente responde toda esta situación, y eso va a ser, desde luego, muy importante para la decisión que tenga el ciudadano a la hora de introducir el voto en la urna. Creo que la dinámica de Madrid puede ser una clara... sí, un vaticinio de lo que puede ser, al fin y al cabo, lo que ocurra en Alicante, pero tenemos 2 años por delante, 2 años complicados de momento. También va a haber que ver la recuperación económica y las medidas que vaya tomando a nivel nacional y a nivel autonómico el Consell para sobre todo en nuestra comunidad, que el turismo sea, bueno, que acabe despegando. Pero sí, estoy de acuerdo con Rosalía en que es probable que Barcala esté más tranquilo, que esté más cerca de renovar el cargo. Y bueno, hablabas de Vox, hablabas de otros partidos también a nivel municipal. Creo que Vox puede que mantenga o incluso suba un poquito, aunque sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que Vox tiene un techo, yo creo que no mucho más alto en lo que ya ha sacado. Y veremos qué pasa con Ciudadanos, si muchas de las caras que están en Ciudadanos ahora empiezan a tomar esa alternativa y pasan del naranja al azul. Y seguimos hablando del Partido Socialista. En la ciudad de Alicante a veces brilla por su ausencia, y esto es así, y se han dado cuenta. Se ve que en la sede de Pintor Gisbert, también en la Generalitat Valenciana y desde el Partido Socialista Valenciano, y van a empezar a hacer movimientos, o al menos eso se prevé, y así se hacían eco algunos medios de comunicación a nivel local. Una de las caras que cambiaría es la de Francesc Sanguino, el líder socialista en la ciudad de Alicante. ¿Le va a beneficiar o le va a perjudicar esto si se llega a fraguar este cambio del en medio del partido? Empezamos contigo, Rosalía, si te parece bien. Hombre, después de, como decimos antes, del batacazo del PSOE en Madrid, con un candidato que tenía un perfil muy tranquilo, un perfil poco alterado, de poco meterse en debates así rompedores y eso,
pues Sanguino en ese aspecto tiene un perfil parecido. Yo creo que eso, viendo los resultados que ha habido en Madrid, no creo que sea la mejor noticia para Sanguino que pueda mantenerse en su puesto. Yo creo que estarán buscando para dentro de 2 años dar una batalla más dura, más comprometida con los valores del PSOE, más de cara a la calle, y yo no sé si el perfil de Sanguino cumplirá exactamente con esa estrategia que imagino que tomarán. Yo, vamos, estoy hablando por hablar, porque tampoco tengo noticias de primera mano, pero vamos, por lo que hemos visto en Madrid, probablemente buscarán a un candidato que tenga un poco más garra o más posibilidad de empatizar con la población y estar más activo en actividades sociales que ha estado hasta ahora Sanguino. Efectivamente, hablamos de Madrid y es que la figura de Sanguino se podría extrapolar al candidato madrileño por el Partido Socialista, una persona que viene de las letras, la filosofía, el arte, la literatura. Isabel, dicen que quizás se va tras el plantón que dio a Radio Alicante, mandaba a su número 2, a Trinidad Amorós, pero dicen que si se va se irá con honores y que seguramente la aguarde un nuevo puesto en la Generalitat Valenciana o lo hará en Madrid. ¿Crees que esto va a poder llegar a pasar? A mí lo que me sorprende es que Sanguino siga en el cargo. Realmente ya cuando terminaron el recuento en Alicante en las últimas elecciones, viendo que no iba a gobernar, ya se hablaba de que iba a salir por la puerta y que no era el perfil de un político en oposición, que él necesitaba otro tipo de actividad. Bueno, pues si ahora se toma la decisión de ascenderlo, no sé si realmente será un ascenso o una salida pues de la mejor manera posible para evitar mostrar una debilidad en un feudo tan importante como es Alicante para la Comunidad Valenciana. Creo que Sanguino es bastante probable que tenga las horas contadas. Veremos si sale con honores o si se cree que sale con honores, y la verdad que creo que el camino político en Alicante de Sanguino ya va a ser bastante corto. Me ha gustado mucho lo que decías sobre Sanguino cuando la noche electoral ya se hablaba de esto. El propio Gabriel Echavarri, uno de los ex amigos del Partido Socialista, o enemigo para algunos, ya alertaba de que Sanguino había pinchado y que le quedaban las horas contadas. Mira, al final el mejor enemigo o ese amigo les dio el mejor consejo. Chicas, os voy a despedir, pero no para siempre, porque después de la entrevista con Antonio Fernández vuelvo con vosotras. Muy bien. Aquí estamos. Nosotros nos vamos a quedar con el presidente de Fundeum, con Antonio Fernández, que va a hablar sobre el primer congreso internacional que se va a celebrar aquí en Alicante sobre teletrabajo y nómadas digitales. Vamos a ver. Todo comenzó con el trabajo post-COVID, cuando la concejala de Turismo y vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez hizo la primera visita a los hoteles y apartamentos turísticos. Entonces conoció a un hombre británico al que le pilló el confinamiento en Alicante y del que nació la idea. Y había estado trabajando tan a gusto y se encontraba tan en casa que había decidido que toda su pequeña empresa creo que estaba al norte de Gales, se iba a sentar aquí en Alicante, porque decía que no había mejor sitio para trabajar y disfrutar de la vida, esa vida mediterránea que nos hace tan únicos, que el estar aquí trabajando en Alicante. No solo por las conexiones que ofrece la capital, sobre todo las del aeropuerto, ni por el clima, ni por tener la mejor luz de Europa, sino por muchas más razones, como el desarrollo tecnológico. Y es que Alicante es un multiproducto turístico que ha conseguido desestacionalizarse, que ahora busca con este primer congreso internacional atraer a freelance y nómadas digitales para que el mismo destino donde disfrutan de sus vacaciones sea también su lugar de trabajo. Un turismo permanente, un turismo de residencia, de teletrabajo y desarrollar su día a día compaginando el deber con el placer. Al final se trata de trabajar donde uno realiza las vacaciones. El Patronato de Turismo ya colaboró anteriormente con Provía para hacer de Alicante la ciudad del teletrabajo. Ahora trabaja mano a mano con Fundeum, que tiene como objetivo hacer de altavoz y sobre todo fusionar talentos entre el ayuntamiento y la entidad. El propósito de ambas instituciones, aunque ya estaba latente, se ha acelerado por el coronavirus.
Ni a Fundeum, ni a la Universidad de Alicante, ni al Ayuntamiento de Alicante se le había ocurrido que una de las patas de nuestro posible crecimiento y de nuestro posible futuro podía depender de esto. Pensábamos en las vacaciones como algo separado del trabajo. Eso ya no es así. Y así lo reflejan las encuestas, donde se destaca que cada vez es más importante para los trabajadores desempeñar su labor en una zona en la que estén a gusto. Y Alicante es ese destino, no solo la ciudad, sino la provincia en general. Estratégico porque el futuro de los viajes y del turismo va a ir unido al trabajo, mucho más de lo que hasta ahora ha sido. Porque ese es el concepto del que está trabajando en el mundo digital. Y porque hay otros territorios que están intentando ponernos el pie delante. Este primer congreso se celebrará en la UA presencialmente el 3 de junio, pero también podrán disfrutarlo vía streaming. Y ya lo han visto, el Patronato Municipal de Turismo de Alicante y la Fundación Empresa Universitaria Alicante, Fundeum, quieren posicionar Alicante como lugar de teletrabajo, con el primer Congreso Internacional sobre Teletrabajo y Nómadas Digitales. Para ello vamos a hablar con Antonio Fernández. Buenas noches, presidente de Fundeum. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nace este Congreso para nómadas digitales y teletrabajo? Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarnos a Fundeum a estar con vosotros. La verdad es que es una evolución natural de algo que está ocurriendo en nuestra provincia y en nuestra ciudad desde hace muchos años. El que le estemos poniendo nombres diferentes no significa que sea algo nuevo y diferente, ¿no? Al final de lo que se trata es de que queremos poner en el foco de atención a la provincia de Alicante como un sitio adecuado para vivir, para trabajar y para hacer las dos cosas a la vez, que es de lo que se trata. Lo ha dicho usted, lo ha comentado en su intervención, en un momento en el que el teletrabajo está en auge, está creciendo más que nunca. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta cita, en este congreso? El teletrabajo se aplica a determinados tipos de trabajo. No todos los trabajos son susceptibles de poder encajarlos dentro de esta fórmula. Una de las cosas que le hace falta a un entorno de teletrabajo de este tipo es que haya un entorno adecuado, un ecosistema que se llama ahora, al final, un entorno en donde hayan unas universidades potentes, en donde haya un entorno de personas y de servicios y de suministro de esos servicios que sea adecuado y que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías. Es muy difícil que un señor que es agricultor pues plantee el decidir irse a trabajar y a vivir a otro sitio. Pero hay otros trabajos donde la mayor parte del tiempo son trabajos individuales o en grupo, pero con distancias que se pueden regular, y Alicante en ese sentido reúne unas condiciones fantásticas. Tiene una universidad maravillosa, tiene un entorno preparado para recibir a nuestros visitantes, y Fundem, que no es más que una fundación que intenta unir el talento de la universidad a la realidad social de las empresas y las personas que viven aquí, estamos intentando unir ambas cosas en una provincia y en una ciudad como Alicante que tiene características como pocas para conseguirlo con éxito. ¿Qué tipo de características? Voy a redundar un poco en esta pregunta porque me parece muy interesante, porque hemos estado viendo en los últimos meses que, por ejemplo, Alicante estaba posicionada como una de las 5 ciudades donde está mejor valorado vivir. ¿Por qué cree que es buena la provincia y la ciudad de Alicante para convertirse en un lugar donde trabajar? Imagino que también influye que tengamos un clima, ¿no? Un clima bueno. Sí, este congreso lo que pretende es abrir los ojos a todo el mundo. Alicante tiene algunas cosas de manera natural y que si no las tuviera sería difícil de conseguir, con lo cual la mitad del camino lo tenemos dado. ¿Cuáles son esas cosas? Tenemos una provincia distribuida geográficamente de manera uniforme, no tenemos grandes urbes, no tenemos, sino todo lo contrario, problemas de desplazamientos, de comunicaciones, es decir, somos una provincia amable, con un clima fantástico durante todo el año. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esa otra mitad de las cosas? Pues movilizar a la sociedad, movilizar a los organismos, a las instituciones, a las universidades, para que todo ese entorno que desde un punto de vista natural lo tenemos, se adapte para el resto de cosas que estas personas que, como nómadas que se llaman, un año vienen aquí, otro año se van a otro sitio, porque lo que pretenden es trabajar desde la distancia en entornos que sean amables.
Eso es la parte que este Congreso Internacional pretende, el conseguir que todas las instituciones, todos los organismos, todos los medios de comunicación, todas las empresas empiecen a pensar que podemos tener unos visitantes que son nuevos. No son tan nuevos, pero pueden ser nuevos desde el punto de vista de que nos vienen de otras partes del mundo. Y esas personas, al igual que nos preocupamos cuando viene una persona a vivir en nuestra ciudad a darle los servicios, o cuando viene de turismo, le tenemos que dar los servicios que busca, estas personas también van a tener que estar dentro de ese radar para analizar qué es lo que buscan y qué esperan de nosotros y dárselo. Por eso es importante el Congreso, porque nos tiene que hacer pensar sobre cómo hacer las cosas mejor para ser unos buenos huéspedes de estas personas que, no nos quepa duda, van a empezar a ser una parte importante del mundo del turismo, ocio, viajes. ¿Y a quién está enfocado este congreso principalmente? Y además, ¿qué vamos a poder encontrar? Habrán, imagino, mesas redondas, ponencias. Vienen muchas personas desde diferentes ámbitos, porque esto es un aspecto multidisciplinar. Esto es más complicado que hacer un modelo de turismo puro y duro. Porque aquí tenemos que aunar muchas cosas. Tenemos que aunar temas que tienen que ver con el turismo, pero temas que tienen que ver con la fiscalidad, temas que tienen que ver con la comodidad de vivir en un entorno tranquilo, pero al mismo tiempo dinámico. Esto es más complicado que el turismo puro o hacer una ciudad de gente que va a vivir en ella sin más. Y por eso hace falta que vengan muchas personas de diferentes ámbitos, que estén las administraciones autonómicas, que estén las administraciones locales, la ciudad de Alicante como capital de la provincia, porque esto es un proyecto provincial donde la ciudad de Alicante ha asumido su rol de capital de la provincia, pero no tenemos que pensar en términos locales, tenemos que pensar en términos provinciales, porque en la globalización las distancias cambian completamente. Un señor que está pensando en hacer esto desde Suecia o desde Finlandia no distingue para nada si es la ciudad de Alicante o la ciudad de San Vicente o la ciudad de Muchamiel, que está al lado, o la de Elche o la de Benidorm. Mira Alicante, y ahí Alicante como ciudad tiene que coger y enarbolar su rol de capital de la provincia. El congreso, que será el día 3 de junio, congregará seguro que a decenas de personas. ¿Cómo vamos a poder inscribirnos? Porque ahora habrá mucha gente que nos está viendo que se acaba de enterar. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues va a ser muy fácil. Queremos, en primer lugar, que sea un evento con presencia física, pero estamos limitados por la situación de la pandemia y porque, en consecuencia, vamos a limitar a un número de 50 personas las que puedan asistir de manera presencial. Ese número está al día de hoy cubierto, pero hemos abierto de manera ilimitada que se puedan conectar por medios telemáticos. Básicamente, si entramos en Internet y buscamos con las claves del Congreso Internacional de Teletrabajo y Nómadas Digitales, nos va a salir inmediatamente la página en la que podemos inscribirnos. También pueden contactar con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, que también habrá un enlace, y otra con Fundeum, que también habrá otro enlace. La inscripción es gratuita y hace unos días consulté y estábamos por encima de 250 personas. Es decir, que vale la pena estar atentos a lo que allí se va a hablar. De verdad que los ponentes y los invitados son de alta calidad y sobre todo nos va a empezar a abrir los ojos a algo que ya venía ocurriendo en Alicante hace mucho tiempo, pero que la situación de la pandemia y el teletrabajo lo que ha sido acelerarlo. El otro día lo decía yo en una rueda de prensa con la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez. Esto se ha acelerado, pero se veía venir. Pero se ha acelerado. Le iba a preguntar por qué cree que es importante celebrarlo justo ahora, pero creo que queda más que contestada. ¿Usted cómo invitaría a esos televidentes que nos están viendo a que se animan y que las sigan, ya sea vía streaming o que vayan presencialmente este primer congreso de teletrabajo y nómadas digitales? Pues les animo porque de lo que se va a hablar allí es de muchas cosas. Se va a hablar de una posibilidad para aquellos que tienen a sus hijos fuera de su entorno habitual porque se han ido a trabajar fuera, pues se va a hablar de la posibilidad de que ellos puedan volver dentro de poco.
y poder desarrollar aquí su trabajo de manera... es decir, es una manera incluso de evitar la fuga de talento. Se va a hablar de cómo vamos a compartir con personas que son jóvenes, es decir, el turismo que viene aquí a esta comunidad de manera permanente suele ser un turismo de una edad media alta. Pues bien, estamos intentando acceder a que vengan a estar con nosotros personas con edades inferiores a los 40, 45 años. De eso vamos a hablar. Es decir, hay un cambio también de paradigma importante, ¿no? Y además no van a venir una semana, van a venir 2, van a venir meses y en algunos casos años. Y con ellos van a traer talento y van a conocer nuestro territorio. Dicho de otra manera, si las tendencias evolutivas de todo esto se mantienen a lo largo de los próximos años, tal como ahora se prevé, probablemente nuestra provincia cambie sustancialmente en cuanto a la composición social que va a tener. Por lo tanto, esto es importante que todo el mundo lo conozca, aunque se piense que no va con él de manera directa. Todo el mundo tiene que conocer hacia dónde se va a mover la dinámica demográfica de determinadas zonas en donde Alicante no es la única que está en esta posición de privilegio y todos tenemos que competir para hacerlo lo mejor posible. Para eso contamos con las universidades que tiene esta provincia, con un aeropuerto que es fantástico, con la gente, con la dinámica que ya estamos acostumbrados a recibir gente de fuera. Son tales las cantidad de ventajas que tenemos que si se lo hacemos medianamente bien vamos a triunfar. Y la sociedad alicantina puede verse muy influenciada y cambiada en los próximos años con este nuevo modelo. Muchísimas gracias, Antonio Fernández, presidente de Fundeum, por estar esta noche en el radar. Muchas gracias a vosotros por atendernos con tanta amabilidad. Y a ustedes, nos vemos en el Congreso. Efectivamente, nos vemos en unos días en ese Congreso. Y ustedes esperemos que hayan tomado muy buena nota y ahora nos vamos a ir a publicidad y así pueden aprovechar para inscribirse ya en este primer Congreso de Teletrabajo, Congreso Internacional de Teletrabajo y Nómadas Digitales. Nos vemos enseguida a la vuelta de la publicidad.